1000 ojos, 100 pieles y una sabiduría profunda como las raíces de los antiguos árboles. Verdevidentes. Bienvenidos, valientes. Soy Noé de Sala de Hielo. ¿Queréis saber más sobre el poder de Bran Stark y conocer mejor la procedencia del Cuervo de Tres Ojos? ¿Os suena de algo el nombre de Brinden Ríos? ¿Pensáis que será determinante para el desenlace de la historia? Decidme lo que opináis en la caja de comentarios. Con el fin de intentar explicarlo de la mejor manera posible, comenzaremos remontándonos a la Era del Amanecer. Hace muchísimos años se conocía de la existencia de ciertos hombres sabios entre los hijos del bosque, habitantes originarios de Poniente mucho antes de la llegada de los primeros hombres. Estos hombres sabios poseían ciertas habilidades mágicas sobre la naturaleza, visiones proféticas, también llamadas sueños verdes o vista verde, y un poder muy especial e importante, al que todos conocemos como cambiapieles, capacidad de entrar en la consciencia de ciertos animales y controlarlos a su voluntad. Solo uno de cada 1000 era cambiapieles, y solo uno de cada 1000 cambiapieles era verdevidente. De todos estos, el sabio por excelencia era el Cuervo de Tres Ojos, un bastardo Targaryen con sangre norteña de la casa Blackwood. Su padre Aegon IV Targaryen y su madre Lady Melissa Blackwood. En su casa le llamaban Brinden Ríos. Albino, con largo cabello blanco y los ojos rojos, taciturno, melancólico y con estatura y musculatura no tan grandes como la de sus hermanastros. Todos le consideraban por su aspecto, ya que vestía siempre trajes del color de la sangre y el humo, sensible a la luz y acostumbraba a llevar capuchas y capas. Por todo esto, y por su personalidad, era conocido como el Cuervo de Sangre. Brinden fue mano de los reyes Aerys I y Maekar I Targaryen. Más adelante, llegó a ser Lord Comandante de la Guardia de la Noche, y entró en esta orden acompañado del Máster Aemon. Fue escoltado hasta Invernalia por Ser Duncan el Alto, quien se encontró con Nan, y se rumorea que de este encuentro proviene la sangre de nuestro querido Hodor. ¿Podría ser Nan la vieja Tata? Pasados muchos años, en una expedición más allá del muro, Brinden desapareció de la misma manera en la que lo hizo Benjen Stark. Al desaparecer sin dejar rastro, se creía que el poder de la verdevidencia moriría con él. Nada más lejos de la realidad en la que nos vemos envueltos. En este contexto, Brandon Stark, seguro de su sino, es el encargado de heredar el poder del Cuervo de Tres Ojos, siendo capaz de ver cualquier evento pasado y capaz de transferir su consciencia a seres vivos, incluso a los árboles arcianos ancestrales. ¿Sabíais que a estos árboles se les tallaron las caras los verdevidentes? Una teoría un tanto descabellada pero muy inquietante es la que nos dirige a pensar que el Rey de la Noche en realidad es Bran Stark, en una paradoja temporal intentando evitar su creación a manos de los Hijos del Bosque. Pero este tema da para otro vídeo o para debatirlo en directo. ¿Qué os apetece más? Dejádmelo en comentarios o escribidme en Twitter, Facebook o Instagram. ¿Podrá nuestro querido Bran Stark detener la larga noche que se cierne sobre los hombres? ¿Querrá detenerla? ¿Pensáis que está directa o indirectamente relacionado con el Rey de la Noche? Por favor, no dudéis en escribirme lo que queráis. Conversaremos juntos. Ahora me gustaría hacer un llamamiento. Para próximos sorteos es muy importante que estéis atentos a Twitter e Instagram, @saladehhielo. En estas redes haré un sorteo en muy poco tiempo. Recordad seguidme y estar suscritos para no perderos nada. Y ya para finalizar me gustaría informaros de un nuevo formato que quiero incorporar al canal. Serían directos cortos con recomendaciones y noticias en los que podréis interactuar conmigo de manera directa. Está en proceso de preparación, así que cuando tenga información que daros, os lo haré saber, valientes. Recordad seguidme en Twitter e Instagram @saladehhielo para no perderos nada y estar atentos a todo. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado, suscribíos y compartid en vuestras redes. Muchísimas gracias, valientes. Nos vemos siempre y cuando vosotros queráis. Chao, chao.